Hola, ¿qué tal, amigas, amigos televidentes en Extra Plus? Un gusto saludarles, darles la bienvenida a esta edición de Adelante en Nicaragua. Este 23 de agosto se cumplen 38 años del final de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización Héroes y Mártires por la Liberación de Nicaragua, que se ejecutó entre el 23 de marzo y el 23 de agosto de 1980. 115,000 jóvenes nos fuimos a alfabetizar por 5 meses hasta el último rincón de Nicaragua, reduciendo el analfabetismo del 52% a poco menos del 13%. Es decir, un hecho importantísimo, relevante, de carácter social de la revolución sandinista que recién cumplía el 23 de agosto de 1980, tenía un mes de haber cumplido su primer aniversario. Para hablar de estos 38 años está con nosotros el profesor Orlando Pineda Flores, el presidente de la Asociación de Educación Popular, Carlos Fonseca Amador, que desde antes del 23 de agosto, prácticamente de los primeros días de agosto del 79, lo llamaron a usted a trabajar ya de cara a la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Es decir, usted tiene, de cara a la alfabetización que nosotros conocemos, a la Gran Cruzada, usted tiene 39 años ya metido en esto, no 38. Sí. Muchas gracias, profesor, por estar con nosotros. Néstor. Además, quiero contar, quiero revelar, quiero ser aquí, pecar dirían en buen nicaragüense de hablador. Está cumpliendo años el profesor. Muchas felicidades, profesor. Gracias. ¿Qué cosa? Clase regalo de cumpleaños. Fíjate. ¿Ah? Sí. Coincidencia. Yo no sé si usted tuvo que ver para hacerse regalo usted ese día. Alguna gente, algunos amigos me molestan de esa manera. Sí. Dicen que yo hablé con la Dirección Nacional para que el cierre de la Gran Cruzada fuera el 23. ¿Qué va a hacer, hombre? La Dirección Nacional lo planificó porque así era. Nada tuve que ver yo ni bueno. Además, metodológicamente ya correspondía ese día el final. Sí, no, lo que pasaba es que midieron exactamente, empezó la planificación a desmovilizar. Entonces, empezaron a desmovilizar desde el 16, a Rama, Nueva Guinea, Maíz de los Bueyes, el Almendro. Entonces, claro, si empezaron el 16, se terminaba el 23. Todavía el 23 alguna gente venía. Creo que los de Puerto Cabeza vinieron el propio 23, en la mañana. Entonces, ¿qué ibas a tener haciendo? Porque, ¿qué pasa? Ocasionaba gastos. Mucha gente de Puerto Cabeza vino acá. Entonces, ¿qué lo ibas a tener haciendo tanto tiempo esperando, digamos, el acto para el 24? Sí, entonces, si logró venir Puerto Cabeza, para decir un ejemplo, el 23, entonces el 23, ya a las 2 de la tarde, acto. Sí, nosotros regresamos el día 21. ¡Hala! El día 21 regresamos a Managua. Y esa entrada era emocionadísima, emocionante. Lo más emocionante de mi vida ha sido eso. Sí. Claro, hombre, lo más emocionante de la vida es todos los días que trabajamos, de día y noche se trabajaba. Pero lo más emocionante de mi vida, bueno, espérate, una de las cosas más emocionantes de mi vida, una de las felicidades que he tenido en mi vida, Néstor, no todos los días son felices, vamos, es decir, no todos los días son grandes emociones. Entonces, una de las felicidades, una de las emociones que yo me sentí en el aire era en la entrada a Managua, en la entrada a la plaza, cuando íbamos pasando por Tipitapa, con más de 500 y pico, 532 camiones de aquellos grandototes, creo que eran Mac, bueno, no importa. Eran aquellos volquetes. Volquetes, sí. Y allá venían todos aquellos chavalos, y yo venía adelante, porque claro, era el responsable de todo ese chavalero, y de todos esos profesores, que veníamos de Rama, Nueva Guinea,
Muelle de los Bueyes, salimos a las 11 de la noche del día anterior y venimos aquí a las 5 de la tarde. Pero es que, ¿qué pasa? De Tipitapa. De Tipitapa ya el paso fue despacio, porque la gente en la carretera norte te tiraba Coca-Cola, te tiraba gallo pinto, te tiraban besos, te tiraban abrazos, se querían subir la gente y nos agarraban para piernos. Era la emoción, ¿entendés? La emoción de las madres, de los padres, de todo ese recorrido emocionante que ocurrió. Entonces, claro, el corazón mío se puso muy feliz. Confieso ante toda esta patria de que uno de los momentos más felices de mi vida ha sido eso, y ahí en esos abrazos del pueblo y en esa llegada hacia la plaza donde la Dirección Nacional nos esperaba, donde Fernando Cardenal nos esperaba, entonces, y el pueblo nos esperaba, y la gente llorando, también uno lloraba de esa gran emoción, sí. Que es lógico que yo en el transcurso de estos 38 años he sentido también eso mismo cuando izamos la bandera de territorio libre de analfabetismo en Río San Juan, delante de Juan Chón, delante de Juan Arrien, delante de la María Elsa Jáuregui, por ahí, que era la estadígrafa que mandó la UNESCO desde Francia hasta Río San Juan, y que habíamos bajado los índices de analfabetismo al 3.77. Yo, Néstor, no estoy muy de acuerdo cuando dicen el 52% de analfabetismo. Eso es como hacerle un favor a Somoza. Era más. Fíjate bien, solo en Río San Juan, Somoza tenía a toda esa región en el 96% de analfabetismo. Si te remontás al Río Coco, si te remontás a todo lo que es Llano Río Coco, lo que es Carrizal, todo lo que son los raudales y todo lo que es hasta Cabo Gracias a Dios, y toda esa zona, tenés un 98% de analfabetismo. Y si te vas también a todo lo que es Alal, Santa María, Betanía, Mucusguá, toda la que es la zona mayagna, ahí tenés otros tantos que había dejado Somoza de analfabetismo. Si te vas a las montañas de Jinotega, las montañas de Matagalpa, que son montañas espesas, hay otro montón más del 80%. Entonces, claro, que ayudaba un poco Granada. Es que eso le iba a decir, a ver, entre más largo de Managua, más analfabetismo. Claro. Entonces, tal vez la región del Pacífico, que era la más poblada, continúa siendo la más poblada del país, era la que ayudaba a que el número no fuera tan alto. Eso es verdad, pero sí. Sigo. Claro, la historia dice 52. Sí. Y no vamos a pelear por eso. Pero en mi corazón o en mi cerebro dice que era más o menos un 62% de analfabetismo lo que tenía Nicaragua. Pero dejémoslo, de todas maneras, el 52% es un problema, mano. Es una vergüenza, 52%. Y ahí, en esa época éramos ¿cuántos? 2 millones de habitantes. 2,5 millones. 2,5 millones, sí. Es decir, que más de 1 millón no sabía leer y escribir. Imagínate. Sí. Solo le ganábamos a Haití. Nada más. Haití era el pobrecito que tenía el tanto. Entonces, yo también creo que en 1900, yo sí creo, Néstor, que de alguna manera la UNESCO se preocupó por la lucha de la erradicación del analfabetismo de América Latina. En el año 69, la UNESCO llama a todos los presidentes de América Latina a apoyar el proyecto principal de la UNESCO. ¿Qué era el proyecto principal? Era lograr la disminución o la erradicación del analfabetismo de todos sus países. Para el año 2000, le dio la meta, para el año 2000 tenían que lograr haber bajado los índices de analfabetismo
a la mínima expresión menos del 5%, que significa erradicar el analfabetismo. Pero ¿qué pasa? La UNESCO miró en el año 70, más bien para arriba. Guatemala, El Salvador, Honduras, Nicaragua, etc. En el año 75, para arriba. Al año 75 falta poco para el año 2000. Al 78, solo para arriba. Entonces la UNESCO, que sabía que eso no es de la noche a la mañana erradicar el analfabetismo, alfabetizar no es tan sencillo, entonces dijo, no hombre, aquí la cosa está perdida. Pero cuando Nicaragua logra la revolución logra montar la cruzada, ¿verdad? La UNESCO piensa, yo diría que fue el primer peligro que pasó la Cruzada Nacional de Alfabetización. Vos sabés que la cruzada pasó algunos peligros. Sí. Este es uno. Nadie creía que se podía. ¿Por qué, hombre? Tenían casi razón. Y ahí, 19 de julio, ¿verdad? Agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, enero, febrero, marzo. A 8 meses ya estábamos viajando para las montañas. Increíble, increíble. Entonces, nadie creía en eso. Claro, cuando la UNESCO mira semejante multitud de nosotros los jóvenes, ¿verdad? ¿Cuántos años teníamos? 13 años. Sí, güey. Y yo, 34 en ese tiempo. Entonces, cuando mira ese montón de jóvenes, alegres, gritando, y cuando mira el montón de padres y madres y los campesinos, la UNESCO dice, esta es una realidad. Y nombra a Nicaragua la movilización y participación más grande del siglo XX. Eso no quiere decir que Cuba no movilizó grandes cantidades, pero la UNESCO la llamó así, nosotros no tenemos... Claro, la diferencia con Cuba es que nosotros hicimos en 5 meses, Cuba tardó 2 años. Sí, hombre, sí. Claro, y lo eliminó. Sí, lo dejó en 0. Sí. Nosotros no, nosotros le damos en 12.9. Pero lo que te quiero decir, Néstor, entonces la UNESCO agarra coraje, la UNESCO, ¿sí? Agarra coraje y empieza a criticar a todos los países con mucho dinero que no habían hecho absolutamente nada. Y Nicaragua, que comenzaba su revolución, que no teníamos dinero, que habíamos encontrado 2 Córdobas en los bancos que había dejado Somoza, un país destruido, ¿cómo es posible que tanto éxito en la gran Cruzada Nacional de Alfabetización? Vos te has preguntado por qué, te explico. 1, porque esos jóvenes lo hicieron con amor, porque esos jóvenes lo hicieron con pasión. Nada se puede hacer, Néstor, si no es con pasión. No es con compasión, es con pasión, sí. Con amor, con ternura, con ganas de hacerlo. Con el corazón. Con coraje, con el corazón, exactamente. Esa es mejor la palabra, ¿no? Porque nos podemos enredar Sí. en ese. Entonces, y por otro lado, había también un interés del pueblo obrero y del pueblo campesino de querer aprender para poder ayudar al crecimiento de la Revolución Popular Sandinista. ¿Te parece? Vamos a hacer una pausa, hablemos de los peligros que tuvo la alfabetización y que ha tenido la alfabetización en estos 38 años, pero de los réditos que ha venido dejando también la alfabetización, sí. Porque ha dejado muchos réditos, es decir, el enfrentamiento de estos peligros ha dejado grandes lecciones, me parece a mí. Regresamos en breve, en Adelante Nicaragua estamos conversando con el profesor Orlando Pineda Flores, presidente de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Estamos conversando con el profesor Orlando Pineda Flores, presidente de la Asociación de Educación Popular Carlos Fonseca Amador. Decíamos en la parte anterior que uno de los peligros que enfrentó la alfabetización era que UNESCO, que es el órgano de Naciones Unidas para la Cultura y la Educación, no creía mucho en esto. 7 meses
de planificación, apenas 8 meses después del triunfo de la Revolución Popular Sandinista arranca la alfabetización. Y de repente 115.000 jóvenes en el Ejército Popular de Alfabetización, pero decenas de miles también en las milicias obreras alfabetizadoras, los maestros movilizados, los padres de familia de los alfabetizadores movilizados también alrededor de sus hijos. Los choferes. Pero los padres de familia y los alfabetizados y su familia también movilizados alrededor de la alfabetización. Es decir, aquí habíamos, si Nicaragua tenía 2,5 millones de personas, habíamos 2,5 millones de personas movilizados. De acuerdo con vos. Sí. De acuerdo con vos. Hijos de empresarios, hijos de mujeres pobres, hermanos carpinteros, albañiles, conductores, con ganas de llevar la comida hasta donde estábamos, con ganas de llevar a los alumnos, a los estudiantes, a los jóvenes. Un pueblo nicaragüense metido en una tarea en común. Y por eso es que resultó, porque todo Nicaragua estuvo movilizado. Yo me acuerdo... Hasta los que estaban en contra de la alfabetización se movilizaron contra la alfabetización. Hasta eso, pues. Yo creo que sí. Pero yo creo que en Nicaragua no había nadie que estuviera en contra. Yo no me acuerdo de que en Nicaragua existía nadie que estuviera en contra, ¿verdad? Sí existieron alguna, tal vez no en contra totalmente de la UNESCO, sino que, como quien dice, era imposible. Es que verdaderamente era imposible montar una gesta heroica como esa, muy difícil, porque solo la organización, imagínate organizar todos los albergues en la montaña, hermano, eso era difícil, pero lo que ayudó es que sabíamos hablar el idioma de los campesinos, el lenguaje de los campesinos, entonces logramos organizar todo eso, y entonces el peligro que se miraba como que no iba a resultar, se anuló. Se disipó. Sí. Y con solo el comienzo de la movilización, la UNESCO empezó a cambiar, ¿verdad? Y los países que no creían en esto empezaron a cambiar. ¿Qué es que lo que pasa? Es que dentro de estas cosas hay algunas veces que hay envidia. Habían países latinoamericanos que habían intentado hacer movilizaciones y no habían resultado. Y países con dinero, ¿eh? Entonces, sin embargo, Nicaragua habló de la movilización y participación y lo logró. Ese peligro entonces lo abortamos. El otro peligro duro que fue también está el peligro de la contrarrevolución asesinando a 8 compañeros. Ahí mismo en la Cruzada Nacional, queriéndola destruir, ¿no? Queriéndola destruir. Ya el imperio norteamericano estaba financiando a la contrarrevolución para anular la Cruzada Nacional de Alfabetización. Por eso es que Giorgino muere, ¿no? Sí. No por puro gusto, y los otros compañeros. Y muere defendiendo a los brigadistas que están en la comunidad en la que lo matan a él. Sí. Porque esa historia la escuchamos justamente por una de las sobrevivientes recién. Sí. En los últimos años, sí. El otro peligro fue cuando ya estamos en la cruzada, ¿no? Y entonces la contrarrevolución empieza a querer destruir la gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Pero van 2 peligros. Pero logramos salir adelante, triunfantes, para mi forma de ver, y creo que para vos también, la gesta más heroica del Frente Sandinista de Liberación Nacional ha sido la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización. Será porque como vos y yo andamos metidos en esto, a lo mejor no miramos otras cosas. Yo no estoy diciendo que no han habido lindas cosas de la revolución, como la salud, pero la gesta más heroica para mí no es una de ellas, esta es la más heroica. Si estoy equivocado, bueno, ¿qué vamos a hacer? Pero es heroica. Pero hay otra, Néstor, que vas a estar de acuerdo conmigo, estoy seguro. En 1990. Y ahí quiero que me ayudes, porque solo yo estoy hablando y vos no. En 1990,
el 25 de febrero perdemos las elecciones. ¿Quién iba a preocuparse por la alfabetización que habíamos dejado nosotros? En los 10 años todavía teníamos alfabetización en todo Nicaragua, a pesar de la guerra. Es en 1987 que la UNESCO declara a Río San Juan territorio libre de analfabetismo. Entonces quiere decir en buen castellano que el Frente Sandinista, que la revolución seguía alfabetizando en todos los rincones de este país para disminuir el analfabetismo, no por cifras, Néstor, sino porque acordate que había sido un mandato del comandante Carlos de lograr enseñarle a leer al pueblo de Nicaragua. No solamente de Carlos, también de Sandino. No solamente de Sandino, sino que también de Pablo Úbeda. Y de hombres y mujeres que habían luchado a favor para esto. Sandino decía, no podemos sacar a este pueblo adelante si no sabe leer. Y la verdad es que Sandino le enseñó a leer a su gente. Carlos también decía, si queremos montar una asociatividad económica para sacar a nuestro país de la pobreza, de la desgracia, tenemos que enseñarle a leer. Y entonces, el Frente Sandinista, la revolución, tenía que seguir enseñando a leer a lo largo de esos 10 años, no para disminuirlo por disminuirlo, sino que para lograr sacar a este país adelante. Es que en eso, y lo hemos tocado varias veces aquí en el programa con distintos invitados, la educación es base fundamental para el desarrollo de los países. Claro. Un país no crece si no hay educación. Así es. Y la educación empieza por aprender a leer y escribir. Sí. De ahí, diría José Benito Escobar, después del primer paso, Ricardo Morales Avilés, después del primer paso no paramos de andar jamás. Sí. Entonces, Néstor, el peligro. ¿Qué pasa? La revolución había colocado un viceministerio para darle prioridad a la educación de adultos. Sí. Imagínate entonces qué apoyo se le estaba dando. Había un presupuesto para el viceministerio. Pero en 1990 perdemos las elecciones. Eso desaparece. Para mí entonces, ojalá que cuando salga del programa no me vayan a querer ofender a algunos. Para mí entonces, ¿qué pasó con la gente que estaba en el viceministerio? ¿Por qué no organizaron un organismo que se dedicara a continuar con ese viceministerio, pero ahora sin estar en el poder, sin salario, pues, hablando en buen nicaragüense? Entonces, no parecían. No parecían, en buen español, patitas, ¿para qué te quiero? Ojalá que no estoy ofendiendo, pero no lo miré. Entonces, había que lograr luchar para que naciera un organismo que se preocupara por continuar con la alfabetización en este país y lograr decirle al Ministerio de Educación que llegara, ¿verdad? Decirle, tenés que luchar por la alfabetización como un deber y como un ordeno de esta patria hacia los más pobres, hacia los que no saben leer. Entonces, por suerte, yo creo entonces que Nicaragua pasó un peligro de que toda la lucha del EPA se hubiera olvidado. Toda la lucha de los MOA se hubiera olvidado. Toda aquella gran alegría de ustedes, los jovencitos que estuvieron en el TIC, se hubiera olvidado. Hoy ni se hablara no se hablara del 38 aniversario, Néstor. No se hablara de todos esos logros que han habido. No sé si estás de acuerdo conmigo. Sí, no, a mí me parece que sí, pues, que eso sería uno de las partes más importantes de estos 38 años, haber logrado rescatar esa bandera el 25 de febrero. ¿Ah? Sí. Es decir, se pierden las elecciones, pero ustedes dicen, no se pierde la alfabetización. Y ustedes, como asociación,
si para usted es emblemático Río San Juan en el 87, para la asociación, ya como asociación, es emblemático San Francisco Libre, Sí, sí. Morrito, El Almendro, Puertas Viejas, Puertas Viejas, sí. Palacahuina, Nandano, Nandasmo, Niquinomo. sí, todo, Uh, pero todo eso ocupando la metodología que ocupamos nosotros en 1980. sí, sí, sí. Sí. ¿Ah? Sí. Una metodología que era tardada. Sí, de lunes a viernes, 2 horas cada día por un año. Uy, Largo, largo, hermano. largo. La gente Ya. se empezaba a aburrir. Sí, ¿Eh? Es decir, el que estaba aprendiendo, si no le agarraba mucho gusto, se aburría y se iba. sí. Y entonces eso, además, no había recursos. No había recursos. Porque ustedes, una de las cosas que tiene la asociación es que con las uñas y con el corazón especialmente, pero también con la herencia de la alfabetización, me parece a mí que el espíritu indomable de los jóvenes que voluntariamente, sin nada, sin Sí, salario, Sí, sí, me gusta que esté hablando de los jóvenes. sin salario, Sí. sin ninguna retribución material, Así es. más bien sacándose Sí. de la bolsa o sacándole a los papás de las bolsas, de los padres de las bolsas, Fíjate que sí. para conseguir la libra de frijoles, la libra de maíz, el litro de aceite para llevarse para alfabetizar. Y llevarle a los campesinos Sí. también. Sí, hombre. Es decir, esa es una de las cosas me parece a mí que se logra. La solidaridad, la movilización Exactamente. y la solidaridad. Sí. ¿Ah? Muchos Que- pueblos nos ayudaron. que ustedes la promueven Sí. como asociación. Es que esa es otra cosa, Néstor. ¿Te acordás que para los 10 años venían alemanes, mexicanos, colombianos, venían italianos a ayudarnos a construir centros de salud? Venían a ayudarnos también a construir escuelas, venían a ayudarnos a la alfabetización. ¿Ya? Entonces, todo eso se iba a perder en 1990. Todo eso se perdió por 1990. Pero como nace el espíritu de continuar, entonces vuelve entonces la solidaridad. Lógico, no la cantidad, ¿verdad? Pero poco a poco venían a ayudar. Yo no me acuerdo qué año no venía, después de 1990, siempre vinieron aquí brigadistas del Reino Unido, brigadistas alemanes, brigadistas mexicanos, de todas partes del mundo, mano. Venían todavía después de 1990 con nosotros, han entrado en todos esos lugares que acabas de mencionar vos, que logramos alfabetizar de 1990 en adelante, con grandes esfuerzos, logramos alfabetizar gracias a la voluntad de los jóvenes de las distintas universidades e inclusive de secundaria, más la ayuda internacional, especialmente de los catalanes, a quien hacemos un reconocimiento eterno, porque ellos son los que han estado con nosotros, ayudándonos con los lápices y cuadernos, con el combustible, con los generadores, para poder alfabetizar en las distintas montañas tan difíciles. No nos mandaban grandes cantidades, pero sí lo suficiente en el medio de la humildad o en un medio de una economía de sobrevivencia para poder hacer las cosas. Pero además se dejaban venir. Y se venían. Se dejaban venir. Todavía. Se organizaban brigadas. Sí, Ah, todavía. sí. El año pasado tuvimos brigadas en la isla de Ramaquí. Ok. Esa situación estuvo prácticamente hasta el 2005, cuando aparece Yo Sí Puedo. Ah, qué alegre. Y este 23 de agosto, en el acto en el que se ha recordado este aniversario, justamente se dedicó a la profesora, metodóloga, creadora del método Yo Sí Puedo, Leonela Relis, este aniversario, porque el Yo Sí Puedo para Nicaragua ayudó a pegar un empujón fuertísimo para la alfabetización. Sí. Hablábamos de los números y los números son realmente extraordinarios. Es decir, se avanzó enormemente
con el yo sí puedo. Si quiere, vamos a hacer una pausa y hablemos de esto del yo sí puedo, del aporte, por eso decía yo el tema de la solidaridad, sí. De Cuba, creando un método que no necesitaban. Sí. Además. Sí, sí. ¿Ah? Hacemos pausa en esta edición de Adelante Nicaragua. Regresamos en breve. Seguimos en Adelante Nicaragua en Extra Plus. Conversamos con el profesor Orlando Pineda Flores. Decíamos que el método Yo Sí Puedo, que es un método creado por una pedagoga cubana, Leonela Reyes, fue un método que creó Cuba para algo que no necesitaba, porque Cuba no tiene analfabetismo, por lo menos no tiene un nivel elevado de analfabetismo, se mantendrá debajo del 1% si acaso. Siempre, claro. ¿Ah? Sí. Pero Cuba se decide hacer este método por un asunto de solidaridad, no para usarlo ellos. ¿Conocer la historia bien? Más o menos, de lo que estuvimos hablando hoy en el acto, pero más o menos, pues, ¿ah? Entonces, sí. Y cree este método para dárselo al que lo necesite. Sí, hombre. ¿Qué te parece? Y le dicen a Nicaragua, le dicen a Orlando Pineda Flores, mira, aquí está este método. ¿Te gusta? Sí, dice el profesor Pineda. Bueno, aquí está. ¿Cuánto necesitas? El propio comandante Castro, Fidel Castro, le preguntó a usted, ¿cuánto es el analfabetismo en Nicaragua? Bueno, aquí están tantos televisores, tantos reproductores de video, tantos métodos en video, ¿ah? Tantas cartillas. Aquí están, llévatelo. Sí. Y eso hizo pegar un brinco en Nicaragua. Sí. Pero no fue fácil. No. Fue duro. Porque no estábamos todavía en el poder. Estábamos todavía en la problemática del 26 de febrero hasta el 7 de... hasta el 2007. ¿Ya? Solos. A ver, dos cositas. Te preguntaba, ¿conoces esa historia, Néstor? Y sé que te la conoces, pero ¿qué pasó? Dijiste que habían unas cartillas gordas, unos métodos así, 12 pasos metodológicos, 2 horas cada día, de lunes a viernes, 1 año para aprender a leer, pizarra y tiza. Ya nadie quería. Bien lo dijiste vos, ya nadie quería aprender, ya nadie quería enseñar también. Hasta nosotros, hombre, ya nos estábamos desanimando. Yo personalmente ya, bueno, quién sabe. Era difícil. Gracias a Dios que no se me quitó el ánimo todavía. Pero se bajaba el ánimo. Eso es en primer lugar. Entonces Fidel, el comandante Fidel, sabe perfectamente que América Latina se está llenando de iletrados. África. África. Ni hablemos de los millones de África, aún. Entonces le dice comandante Fidel a Leonela. Leonela era una mujer muy humana. Entonces supo dar la tarea. Entonces le dice Leonela, Leonela había hecho otras maravillas, pero no tan grandota como esta. Entonces le dice, Leonela, necesitamos una cartilla delgadita y un método que enseñe a leer más rápido que 1 año. Leonela se internó en su casa o yo no sé dónde y empezó a trabajar algo maravilloso que todos los campesinos van a estar de acuerdo con nosotros. Toda persona campesina, vamos a hablar claro, tiene partido aquí, la cabeza. A un lado él tiene todos los números. Él es el rey de los números. Pero aquí le hacen falta las letras. Entonces Leonela, sabiamente, si el iletrado tiene la cabeza llena de números, 1 litro de leche vale 1.15.
Y si te compro 8 litros, te dice el campesino, tanto. Él es rápido en número. Nadie le gana. Vamos, ningún universitario. Entonces, viene Leonela, dice, no, hombre, si este iletrado está lleno de números, voy ahora a mezclar letras con números. Para no cansarte, hace el método que tiene que ver con números y letras. Y eso le da un salto maravilloso porque en 12 semanas se logró ella que una persona aprendiera a leer y le dice al comandante Fidel, comandante, le dice, aquí está el método ya aprobado. En 12 semanas se puede aprender a leer. O en 13 por la carta que hay que dejar dilatarse un poquito para mejorar la letra y algunas cosas. Nada. Aquí está la carta. Aquí está el método. Fidel se murió de emoción, pegó un brinco de alegría porque el sueño de él era que América Latina se alfabetizara, que África se alfabetizara. El humanismo en el cuerpo en el cuerpo y cabeza del comandante y de Leonela. Entonces, una vez que ya está el método descubierto, se da el congreso de la alfabetización en Cuba. Entonces, yo fui allá. Pero legalmente, Fidel le envía los 5.000 televisores, 5.000 VHS, medio millón de cartillas, 10.000 manuales, al Frente Sandinista de Liberación Nacional, para que el Frente Sandinista pueda continuar con la alfabetización. Porque acordate que aunque nosotros éramos una asociación de educación popular, Carlos Fonseca Amador, nacida a las 10 de la mañana del 26 de febrero de 1990, pero éramos hombres y mujeres del Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y siempre hemos llegado a las distintas montañas de este país como Frente Sandinista de Liberación Nacional. Y todo lo que hemos hecho en este mundo es como Frente Sandinista de Liberación Nacional. No como Orlando Pineda, no como Néstor, no como Adrián, Memo, Evelyn. No, es como Frente Sandinista. Entonces, todos esos televisores, todos son lo que vos decías, la salvación de Nicaragua. ¿Por qué? Miremos fechas. ¿Te parece eso lo que te dije? ¿Verdad? Estamos de acuerdo. Entonces, miremos fechas. El pilotaje del Yo Sí Puedo lo inaugura su capacitación en marzo, en agosto lo inaugura, en julio lo inaugura la Leonela con la capacitación con 84 técnicos de todo Nicaragua, 20 técnicos nacionales, que si me pongo a decir los nombres no terminaríamos, y aproximadamente 64 técnicos municipales. Todos, Néstor, gratuitamente, sin cobrar un chalín. A estos los capacita Leonela en julio y están preparados, empezamos a preparar las condiciones para arrancar en agosto. Entonces, el 23 de agosto del año 2005, el comandante Daniel inaugura el pilotaje del Yo Sí Puedo aquí en Nicaragua, en el 2005. Terminando el discurso y al día siguiente empezamos a distribuir, ya estaban distribuidos los 200 televisores con 200 puntos que iban a funcionar en todas las cabeceras departamentales de este país. Pero ahí yo quiero hacer una acotación. Dígame. Sí. Ya se habían hecho pilotajes del Yo Sí Puedo antes de hacerlo en Nicaragua. Y los pilotajes nunca habían sido ni nacionales ni tan grandes. Nicaragua se mete en una camisa de 11 varas. Cierto. Cierto. ¿Por qué hace un pilotaje? Por mi culpa, Bueno,
Ahí está. Porque hace un pilotaje a nivel nacional. Sí. En vez de hacerlo nada más aquí en Managua o en un solo departamento, hace todas las cabeceras departamentales más otros municipios que dijeron, yo no me quedo afuera. Es que si vos traes a un pedagogo aquí, Néstor, aquí sentado, si vos traes a un pedagogo y si vos traes a un estadígrafo o a un experto en organización, nunca te va a montar un pilotaje a nivel nacional porque no es correcto. Yo lo acepto. ¿Entiendes? Yo lo acepto. Pero acordate, hermano, que había una gran experiencia en Estelí de alfateación a lo largo de esos años. Estelí nunca se detuvo de seguir alfatizando. Diriamba, Cinco Pinos, no. Entonces, Granada, Masaya, siempre habían focos de alfateación ahí. Entonces, había una experiencia en todas las regiones. ¿Por qué entonces perder tiempo? Y aquí que piloteáramos a Tipitapa y Managua con Nicho Marenco, ¿cuándo entonces hubiéramos terminado? No, hombre, había que empezar a pilotear en todas partes, en toda Nicaragua, y fue un éxito. ¿Por qué? Aquí hay que detenerse, porque los técnicos, tanto nacionales como municipales, dieron el corazón, dieron el alma, no cobraban ni un centavo. ¿De dónde le íbamos a pagar nosotros? Si una vez me acuerdo que llegó Navidad en el año 2005, llegó Navidad y entonces le dije a un compañero de la alcaldía de Managua que trabajaba con Nicho, hermano, le digo, ayúdame con algo para darle algo a los técnicos porque nunca les hemos dado nada. Y entonces ese compañero nos ayudó con 3,000 córdobas para cada técnico departamental. Y en las alcaldías de Estelí, Granada, Masaya, los alcaldes le dieron 3,000 pesos también a los técnicos municipales. Eso fue una gran cosa para ellos porque nunca habían conseguido nada. Para no cansarte, Néstor, para diciembre del año 2005, el pilotaje termina con un gran éxito. Vos tenés razón. Nosotros creo que hicimos 10 puntos para cada cabecera departamental. 10 puntos. Pero viene Diriamba, que había ido en el año 2004 a Palacagüina con sus propios esfuerzos, ¿verdad? Entonces llegan a Palacagüina y me dicen, mire, aquí estamos, no había Yo Si Puedo en el año 2004, ni sabíamos que era Yo Si Puedo. Me dicen, mire, aquí estamos en Palacagüina, para que cuando vaya a montar una campaña de alfabetización nos tome en cuenta, incluyendo el alcalde que está ahora, y los jóvenes, la gente de la Juventud Sandinista. Entonces, cuando viene el Yo Si Puedo, viene el alcalde y dice, mire, ¿se acuerda que en Palacagüina usted se comprometió? Sí, usted se comprometió. No, pero yo sin saber que iba a ver Yo Si Puedo. Hombre, ¿para dónde agarraba? Entonces, metemos también 10 puntos de Diriamba. Pero viene la compañera, viene allá fíjate, no es San Juan del Sur, en Rivas, pero no es San Juan del Sur. En Tola, sí. Que es un balneario, creo, ¿no? Entonces viene la alcaldesa de Tola y viene a decirme que ella también tiene derecho de participar en el pilotaje. ¿Cuándo íbamos a poder supervisar Tola? Porque es que el problema, Néstor, es que hay que supervisar. Vos no puedes tener puntos en Tola sin estarlos viendo. ¿Y con qué carro íbamos a ir? ¿Con qué avioneta? ¿Con qué helicóptero? Entonces ese era el problema. A Diriamba, ¿cómo íbamos a ir? Entonces había que, pero claro, como siempre, ya ustedes eran grandes. Ya vos eras Néstor, en ese tiempo, en el 2005, ya eras Néstor. Ya habían muchos compañeros del EPA que ya estaban en empresas o en alguna cosa. Entonces nos prestaban los carros para ir a Tola, para ir aquí, para ir a Diriamba. A puro préstamo nos fuimos. Entonces, fíjate. Bueno, para no cansarte, esta compañera, ¿verdad? Viene donde mí y me dice que ella quiere participar también con 10 puntos. Yo le digo que no se puede, porque claro,
Yo no soy informal, yo soy muy recto en mis cosas. Había que ir allí. ¿Cómo iba a ir hasta allí? Era imposible. ¿A qué técnico nacional iba a mandar ahí? Era duro. Yo le digo que no. Loida, creo que se llama. Bueno, por ahí. Entonces viene, como yo no le doy respuesta, se va donde el comandante Daniel y le dice que ella quiere participar. Entonces el comandante Daniel me llama a mí y dice, hay que dejarla, hombre, pobrecita, que participe. Otro municipio, otro dolor de cabeza también. Entonces, pero la cosa que logramos llegar, creo que a 2.100 personas. Y con 172 puntos. Hermano, dolor de cabeza eso, para supervisarlo punto por punto. Pero fue un éxito. Un éxito. Un éxito que permitió que a la vueltecita de la esquina, 100 alcaldías, ya no 10 puntos, 12 puntos, 100 alcaldías, ya no 10 cabeceras, 12 cabeceras, 16 cabeceras. Sí. 100 municipios de los 151 de Nicaragua dicen, vamos. En la masificación, sí. Sí, en la masificación. En el pilotaje, no, sí. en la gran Pero masificación. además asumidos por las alcaldías. Qué alegre que me acordás eso. Sí. Asumidos por las alcaldías, arrancamos en enero de 1966. No, del 2006. 2006. Sí. 2006, en la mera campaña. En la mera campaña empezamos a enamorar municipios. Ya en el pilotaje estábamos enamorando municipios. Me acuerdo que llegamos a Río Blanco, ¿cierto? Y entonces allí el alcalde era de la Resistencia. Y entonces entramos, decimos que queremos hablar con él. En el 2005 para el 2006, para arrancar en enero de 2006. Y entonces hablamos ahí y le dijimos que pensábamos alfabetizar así, 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 y que él tenía el deber de alfabetizar a su pueblo. Entonces dijo que sí, y que le íbamos a llevar los televisores y que el método era así y así. Es que el método enamora también, hombre, ¿no? Y que era así, así, así. Entonces el hombre se metió. Y se metieron muchos, Puerto Cabeza, Huaspán, Pinzapolca, que eran de Yatama, ¿no? Entonces prácticamente nos volvimos a unir todo Nicaragua en una nueva cruzada nacional de alfabetización en el año 2006 con la masificación, que siempre con televisión, lógico, pero esta vez no con cartillas nada más, sino que con televisores, y eso enamoró a alcaldes, a facilitadores y también a gente para alfabetizarse. Logramos en el año 2006, en la mera campaña de alfabetización, alfabetizar 79.999, uno para 80.000. ¿Qué te parece? Imagínese. Pero todo eso fue en español. Todo eso fue en español. Después vino en lengua indígenas nicaragüense, en Misquito, en Sumo, en Rama. Y aquí trabajamos el método. Vamos a contar después de una pausa en Adelante Nicaragua. Regresamos en breve, estamos conversando. Con el profesor Orlando Pineda. Decíamos que la alfabetización con el Yo Sí Puedo empieza en español, pero aquí no todos hablamos español. Sí. Y ahí yo quiero meter mi cuchara y echarme flores, porque aquí, a insistencia suya, porque fue por insistencia suya, porque de repente nosotros decíamos, eso está difícil, pues, pero usted insistió y dijo, no, hagan ustedes, trabajen ustedes, y aquí se grabaron, se produjeron y se entregaron a la asociación todos los videos en Misquito de Yo Sí Puedo, de Yandy Caseps. Sí, hombre. Sí, para arrancar ya en el 2007 la alfabetización en Río Coco. Sí. Me acuerdo bien eso. Y tenés razón. La historia es historia. ¿Qué pasa? Eso es carísimo. No seas tan humilde, eso es carísimo.
Si no hubiera sido Extra Plus, no se hace el Jan Lee Capsicna. Eso necesita tiempo, porque aquí tenía que venir el profesor Abelino Cox y venía la compañera... La profesora, se me escapa ahorita el nombre. Ay, sí, sí, a mí sí. también, perdón, Sí. 1000 perdones a la compañera. Entonces, eran brillantes los dos. Y eso era todo el día, hermano. Todo el día filmando aquí. ¿Cuánto vale eso? Pues eso es un montón de plata. Y lo pudimos hacer porque Manuel, vos y todos los compañeros que trabajaban filmando no cobraron, sino que lo hicieron también con cariño. Así es que se han podido hacer las cosas. Y trabajamos además en días de feriado. Sí, hombre. 6, 7, 8, 9 de diciembre. Así era, así es la vida, así hay que decirlo también. Hay veces a mí me regaña muchas veces la gente porque no digo las cosas. Hasta vos me has regañado también. Ayer creo que me estuviste regañando de que hay que decir las cosas como son. Y es cierto, el Jan Lee Capsicna se hizo gracias a que estos misquitos vinieron desde Puerto Cabeza. Solo la comida le dábamos, acordate. Los traíamos, lógico, no los mandábamos a pie. Se prepararon. Se prepararon y el Jan Lee Capsicna se dio en Misquito y la gente aprendió en el río Coco con el Jan Lee Capsicna. Yo sí puedo, ¿qué quiere decir? Entonces, y claro, para nosotros fue más ventajoso porque al oír ellos el yo sí puedo en Misquito, le ponían más mente y aprendían más rápido. Así como un granadino aprendía en 13 semanas o 12 semanas, así también un misquito de Carrizal, un misquito de Sandibé, un misquito de San Juan de San Carlos de Nicaragua, un misquito de Cabo Gracias a Dios. Entonces, eso fue una gran cosa, pero, lógico también, no pudimos, Néstor, hacer el Yes, I can. No, el otro en Mayagna. El Mayagna. ¿Por qué? Porque encontramos en las comunidades mayagnas, encontramos un porcentaje de un 42% de analfabetismo en todas las comunidades, pero nunca encontramos quien nos pudiera ayudar. Además, el tiempo ya era corto. Entonces, entonces tuvimos que cometer el pecado de enseñar a leer en castellano. Pero, ¿qué pasaba? Les gustaba también en castellano porque ellos querían, porque algunos mayagnas nos dijeron, no, ¿para qué queremos aprender en mayagna? Queremos aprender en castellano para dominar mejor el castellano. Y así fue que pudimos hacer el castellano. Y el de Rama no hemos podido hacerlo porque, en primer lugar, porque allí estamos trabajando con el Yes I Can, que es un criollo que no lo hicimos con vos, no lo hicimos con Extra Plus, ¿verdad? Porque en primer lugar necesitaría dinero, y por otro lado buscamos en el Caribe, República Dominicana y esas islas de ahí, un método que se llama Yes I Can y que más o menos llega a los pueblos Rama y lo asimilan también. Pero tengo que advertirte también que en los ramas más bien quieren aprender con el castellano. Entonces vos no podés obligar al estudiante este es el método. No podés, sino que vos tenés que prestarle las atenciones a lo que ellos quieren, a las facilidades que... Gracias al Yo Sí Puedo, nosotros podemos llegar al día de hoy, 23 de agosto, al 38 aniversario de la Gran Cruzada Nacional de Alfabetización, gloria del EPA, gloria de los MOA, gloria del Frente Sandinista de Liberación Nacional, celebrando que en el año 2008, 9 y 10, con el Jan Lee Capsicna, pudimos alfabetizar el Río Coco, pudimos alfabetizar Ciuna, Rosita y Bonanza indígena, ¿verdad? Con el método Yo Sí Puedo. Y logramos alfabetizar a los mayagnas, logramos bajar los índices de analfabetismo entonces en el Río Coco, en Ciuna, Rosita y Bonanza al
4% y a los Mayagnas al 3%. Los miquitos 3.5%, los Mayagnas 2 puntos tanto por ciento, pero digamos 3. Y hoy en día podemos celebrar, y por eso miraste vos a los ramas ahí que vinieron desde allá, desde la isla. Sí. Vinieron a... Con el gobierno territorial. Sí, con el gobierno territorial nuevo. Vinieron al acto, lo miraste hoy. Y entonces hoy podemos decir que Titicaca tiene el 4%, la isla de Ramaquí tiene el 2.5%, la reserva Indio Maíz. La reserva Indio Maíz, el 0%, gracias a que 8 estudiantes de la Universidad de La UNC permanecieron ahí 60 días sin salir con su arroz y sus frijoles y los pescados que le daban los indígenas y la yuca, el caquique, 60 días trabajando todos los días, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, 1 hora en la mañana, 1 hora en la tarde, incluyendo los domingos, y lograron bajarlo al 0% en el efectivo. Lo mismo que mar adentro, Banco Cook, que tenemos ahí el 3%. Hoy podemos decir que a nivel de los pueblos ramas tenemos el 3% de analfabetismo. Eso es algo que tenemos que celebrar con mucho interés, gracias a la participación del indígena alfabetizando al indígena, gracias a los gobiernos, gracias a los consejos de ancianos que con mucha voluntad pudieron alfabetizar, lograr eso. Pero en la isla también tenemos gente ya en primero y segundo y tercero y cuarto, ¿verdad? Entonces, todo eso basado en la voluntad política de los gobiernos comunales, de los alcaldes de Bluefield y gracias también a la voluntad política de nuestro gobierno. Le voy a poner un reto. Dígame. Y es reto pesado. Tenemos 1 minuto de programa. Eso nos queda. Para hablar de la felicidad. Ese sí es reto duro, ¿eh? Bueno, yo tengo miedo cuando hablo así, cuando tocamos ese tema de la felicidad, porque eso es difícil de explicar. Y cuando te oye la gente de esa manera, piensan que no es así, pues. Porque, Néstor, muchas veces la gente piensa que la felicidad es comer decime un restaurante, XYZ. Ir todos los domingos con la familia a un restaurante, eso es felicidad. La gente cree que felicidad también es cuando tenés una buena ropa, o la gente piensa que felicidad es cuando tenés un gran cargo, o cuando tenés dinero, o cuando tenés un buen carro. No, yo creo que la felicidad es distinta, y ahí es donde están mis timideces muchas veces. La felicidad para mí es en qué lugares difíciles vos has estado, con cuántos jóvenes has caminado para decirle que tienen que estar ayudando a la humanidad, cuántas veces te has entregado en cuerpo y alma vos a tu barrio, al pueblo, cuántas veces te has entregado a los indígenas que tanto necesitan de nosotros. Entonces, para mí, Néstor, en esta tarea tan difícil que me has dado, la felicidad es cuánto te das a los demás, cuánto te das a la humanidad. Esa es la felicidad. Pero cuando te das, tenés que darte sin esperar nada a cambio, porque hay veces puedes darte, pero esperando un cargo, pero esperando dinero, pero hasta esperando algo. No hay que esperar nada, hay que entregarse sin esperar nada a cambio. Pero eso tiene que estar revestido de humildad. Esto tiene que estar revestido de cariño, de un abrazo. No puedes entregarte a la humanidad así, con la cara toda seria, sin decir buenos días, sin saludar. ¿Por qué no tenés que saludar, Néstor? Tenés que saludar a la gente. Si en resumidas cuentas vos sos tan como cualquiera. Tan como cualquiera. Sí. Entonces, ¿quién sos vos para creerte más que otro? ¿Entiendes? Sí. Entonces, mientras vos te sentís igual a un rama, igual a un miquito, a un negro, a un criollo, a un chino, a un compañero de tu barrio,
Esa es la verdadera felicidad, cuando vos te comparás a él, cuando lo abrazás con todo cariño. Esa es la verdadera felicidad. Voy a diferir con usted en una cosa. Dígame. Uno sí espera algo a cambio. Y es llenarse el corazón de satisfacción por lo que ha hecho. Claro. Esa es la Eso. felicidad. Lo que pasa es que no es material. No No es material. Claro. Sí. Y la felicidad está en el servicio. Exactamente. Quiero agradecerle, profesor. Usted que es nada. una persona feliz. Sí, yo sé. ¿Cómo no? Muchas gracias. Muchas felicidades le deseo. En mis 73 años. ¿Qué te parece? Gracias. No, gracias a ustedes, los jóvenes, ¿oíste? Gracias. Gracias a nuestras amigas, amigos televidentes por su sintonía en Adelante Nicaragua. Esperamos que el programa haya sido de provecho para usted.